Sí, hola, muy buenas tardes a todos los que estáis siguiendo este seminario desde aquí, desde España. Muy buenos días a todos aquellos que lo hacéis desde diferentes lugares del continente americano. Me alegra poder estar aquí otra vez después de este largo tiempo que ha pasado, un mes desde que empezamos con un seminario para aquellos que nos siguieron desde entonces y ahora pueden hacerlo, que titulamos ¿Cuál es la mejor traducción de la Biblia? Empezamos, pero como era un tema tan jugoso, dio para mucho, tanto que no pudimos acabarlo y por eso hemos visto la conveniencia de hoy empezar con una segunda parte y ya sí, si es posible, finalizarlo. Pero saben también que estos seminarios tienen un carácter dual, se hacen a dos voces, por eso voy a dar paso a Luis Fajardo, al director de Sociedad Bíblica y compañero en estos menesteres de traducción bíblica. Buenas tardes, Luis. Hola Ricardo, ¿qué tal? Bien, por aquí estamos, preparándonos para este nuevo seminario de ciencias bíblicas. Muy bien. Seguro que va a ser muy interesante. Al menos lo hemos hecho con esa intención y es nuestro deseo. Pero antes de tratar ya, como decía, la segunda parte de este seminario que dejamos inconcluso, me gustaría que tú, Luis, dieses respuesta a una pregunta que la vez anterior quedó sin responder y que, bueno, pues quizá ahora sea el momento de poder hacerlo. ¿Recuerdas que preguntaban por el trabajo y la obra de perdón, Lorenzo Lucena Pedrosa? Y este yo creo que es el momento. Así que si quieres tomarte un tiempo para responder. Perfecto. Sí, es una figura muy importante en la historia de la traducción bíblica, al menos de la traducción que hoy conocemos como Reina Valera, ¿no? Si no recuerdo mal, la persona que nos preguntaba también por la influencia de la Vulgata a la hora de él hacer su trabajo de revisión, ¿no? Pero quizás, si me permitís, sí que me gustaría contar algo de él, ¿no? Porque Lorenzo Lucena Pedrosa, un cordobés nacido en Aguilar de la Frontera, pues rápidamente entró o fue orientado a formar parte del estado eclesiástico, a entrar en la iglesia, ¿no? Ingresó en el seminario en el año 1821, muy joven, con 14 años de edad, y mostró desde sus inicios de su vida en el seminario, mostró sus grandes capacidades, ¿no? Era un estudiante increíblemente dotado, ¿no? Obtuvo por sus profesores la valoración de tener una capacidad superior y una actitud para cualquier cargo literario, ¿no? Que fue el campo en el que él trabajó, y también se enfocó especialmente en el campo eclesiástico, ¿no? Y siendo tan joven, con 23 años, pues pasó a ocupar la presidencia del seminario en el cual estaba, al mismo tiempo que desarrolló su cátedra, ¿no? Y él tenía por delante una gran carrera eclesiástica, con grandes posibilidades, pero en enero del año 36, curiosamente en el año 36, cuando en enero también llegó Jorge Borro a España, no se conocieron, no tenemos constancia. En el año 36 dejó todos sus cargos en el seminario, huyó a Gibraltar y allí se hizo párroco de la iglesia anglicana, ¿no? Y con 29 años, realmente joven. No se sabe muy bien por qué dejó de ser sacerdote, si fue por algún tipo de frustración personal, o fue por su carácter, por sus ideas, o fue porque conoció las ideas de la Reforma, o quizás también porque estaba enamorado de su prima, que luego fue su esposa, fue su mujer, con la que se casó. Y lo bueno de este hombre es que este hombre, después de un tiempo que pasó en Gibraltar, atendiendo allí a la comunidad anglicana, se desplazó a Londres, donde estuvo trabajando unos años en Liverpool, y después llegó a ser el primer profesor de español en la Universidad de Oxford. Entonces, esto ya nos da una idea de la capacidad de este hombre, ¿no? Estando allí, lo que era la Sociedad para Promover el Conocimiento Cristiano, que era una misión anglicana, y que había apoyado a la iglesia en Gibraltar, en la cual él fue de párroco unos cuantos años, esta sociedad se dedicaba a publicar Biblias y publicar literatura para la distribución y usos de la propia iglesia anglicana dentro de todo el mundo, ¿no? Y en el año 36, cuando él había dejado todo aquello, estando él en Gibraltar, esta sociedad había comenzado un proyecto de una revisión del Nuevo Testamento de Torres Amat, que estaba tomado de la Vulgata. Entonces, esto entra en relación un poco con la pregunta que también se nos hacía, ¿no? Es decir, Lorenzo Lucena Pedrosa es un gran conocedor de la Vulgata, sin duda alguna, ¿no? Conoce muy bien el texto, forma parte también de su propia tradición religiosa en su tiempo de sacerdote, pero aún así él trabaja en la revisión
de ese Nuevo Testamento de Torres Amat, ¿no? Entonces, viendo las habilidades que él tenía, se le encarga a él esa parte de ese trabajo, ¿no? Ese fue su primer contacto con la traducción bíblica o la revisión bíblica, podríamos decir, en sí, ¿no? Porque años más tarde, esta misma sociedad, la Sociedad Bíblica para la Difusión o del Cristianismo, algo así se debería de traducir el nombre, encarga a Lorenzo Lucena Pedrosa, la Sociedad para Promover el Conocimiento Cristiano, ahora me ha venido el nombre, le encarga, al poco tiempo de ser nombrado profesor en Oxford, le confía el trabajo de preparar para imprimir una nueva edición de la antigua Biblia española, traducida de los originales hebreo y griego por Casiodoro de Reina, Biblia del Oso, y revisada por Cipriano de Valera en 1602, Biblia del Cántaro. Y de esta Biblia, que estuvo prohibida en España, como bien sabemos todos, por su procedencia protestante, se había perdido hasta el recuerdo. Estaba olvidada totalmente. Así que este hombre entra en este trabajo de revisión de este texto, tomando el de Cipriano de Valera como base y probablemente también teniendo a su alcance en algún momento la Biblia del Oso, y se embarca en esta tarea de revisión. Y la labor que él hizo, que no solo consistió en cambiar la ortografía antigua, sino también en muchas ocasiones en revisar formas y expresiones que carecían de sentido en el castellano del momento. Algo que hoy se sigue haciendo con las revisiones, ¿no?, de la Biblia. Y esta revisión se terminó con un motivo muy especial y fue publicada por la Universidad de Oxford, fue impresa allí. En 1862 esta revisión se completó para la segunda gran exposición que hubo en Londres. Fue tal el impacto de aquella revisión al castellano realizada por Lucena que superó a todas las versiones que en su momento se utilizaban, de tal forma que los directivos, los agentes de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, pues trataron de hacer un acuerdo con la Sociedad para Promover el Conocimiento Cristiano, trataron de hacer un acuerdo para poder publicar esa Biblia también bajo su sello. Y así fue como en el 1869, a partir de ese año, todas las Biblias que se publicaron de ese trabajo de Lorenzo Lucena Pedrosa fueron publicados por las sociedades bíblicas en español, ¿no? Así que la historia es muy interesante y es alguien que sin duda fue influenciado por su conocimiento de la Vulgata, pero también fue influenciado por su gran capacidad, ¿no?, como profesor de español en Oxford, que eso no era algo que estaba al alcance de cualquiera. Él tenía unas capacidades académicas importantes, ¿no? Y el trabajo que él hizo luego fue retocado en la revisión de 1909, retocado, podríamos decir, porque la base fue aquella de 1862. Entonces, no sé si hemos respondido a la pregunta o no, pero sí que hemos contado algo apasionante de alguien importante dentro del mundo de la revisión y de la traducción bíblica que quizás no siempre es tenido en cuenta, ¿no? Lo que este hombre hizo también en esta revisión y que marcó también un antes y un después fue el quitar los libros deuterocanónicos. Hasta aquí, la Biblia del Oso les incluía, Casiodoro de Cipriano de Valera les puso entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, marcando esa separación, y Lorenzo Lucena Pedrosa, al hacer esta revisión, les quita. Y desde entonces es como se vienen publicando las Biblias Reina Valera. Bueno, yo creo que ya he hablado bastante, no debería hablar mucho más. No, la verdad es que has dado una cumplida respuesta muy bien formada e informada. Y yo creo que la persona que nos preguntó... Me tuve que informar, eso lo tengo que decir también, y tengo que dar las gracias a varios trabajos, pero me encantó un trabajo de Jaime Memory que apareció publicado en una revista de historia que se llama Anales de Historia Contemporánea, en el año 2001. Entonces hay que hacer honor a de quien he recibido bastante información a través de este artículo. Pues además es importante que hagas esa referencia para todo aquel que tenga interés en seguir avanzando y profundizando, pues puede hacerlo a través de esa fuente. ¿Querías comentar algo más, Luis? O si No, está bien. estamos ya con... Perfecto. Tú. Vale, pues como decía antes, este no es un seminario nuevo, es la continuación de uno que ya empezamos hace un mes. Y ya antes de nada decir que aquellos que se han enganchado a este pero no vieron el anterior, recordarles que pueden verlo tanto en nuestra página web de Sociedad Bíblica como en YouTube. Y además vamos a hacer un breve recordatorio,
muy básico, muy breve para todos aquellos que hoy se incorporan. Recordamos que el tema de fondo es cuál es la mejor traducción de la Biblia. Y lo que dijimos la vez anterior es que nuestra intención no es hacer aquí una prueba de control de calidad, de ver qué traducciones son buenas y cuáles son malas. Eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros lo que queremos es dar alguna serie de indicaciones, algunos consejos que nos puedan ser útiles a la hora de valorar o de comprar, de acceder a un texto bíblico. Y lo primero que decíamos es que a la hora de valorar un texto bíblico hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta quiénes han hecho esa traducción y cómo se ha hecho esa traducción, qué criterios y qué metodología de trabajo se ha seguido para hacer la traducción, a qué clase de personas va dirigida la traducción. Hay traducciones que están pensadas para personas que ya están familiarizadas previamente con el texto bíblico, pero hay personas que nunca han leído el texto bíblico, pueden ser traducciones pensadas para niños, pueden ser traducciones pensadas para personas que hablan castellano pero no es su primera lengua y entonces pues necesitan un nivel de castellano un poco más sencillo. También hay que tener en cuenta el fin por el que va a ser utilizada esa traducción de la Biblia. Puede ser para uso personal, puede ser una traducción para seguir ahondando e investigando en temática bíblica, o puede ser para el uso cúltico, el uso litúrgico, en la reunión dominical, allá donde tú te reúnes con más hermanos y hermanas para leer y estudiar las Sagradas Escrituras. Como decía, ofrecíamos cinco criterios que pueden ser útiles a la hora de valorar y de escoger una Biblia. Empezamos hablando de la textualidad. Eso tiene que ver con prestar atención a la base textual desde la que se han realizado las traducciones. Se espera que esta, evidentemente, pues sea una base textual de buena calidad, que sea confiable, porque es de suma importancia contar siempre con las mejores bases textuales posibles en las lenguas bíblicas originales, en hebreo, en griego y en arameo. Y esto nos permitió hablar de los textos receptus, y hablo en plural. Cuando hablamos de texto receptu, estamos hablando de aquellos textos que gozan de buena calidad, que son textos difundidos y son textos autorizados, en el sentido de que tienen un amplio reconocimiento dentro de la comunidad que los utiliza, que los investiga. Y entonces por eso hablamos de textos receptus tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y también nos referimos a las ediciones críticas que sirven de base para realizar las traducciones contemporáneas de la Biblia. Bien, pasado este primer punto, llegamos al segundo consejo, al segundo criterio para escoger una Biblia. Y estuvimos hablando de la exégesis y de la metodología de traducción. Exégesis, es decir, lo que tiene que ver con la interpretación de las palabras, de las oraciones, de los discursos. Y la traducción, pues, evidentemente, nos referíamos al método que se han seguido. Hablábamos de traducciones en las que se valora especialmente la forma por encima del contenido, son traducciones más bien literales, o otro tipo de traducciones que es justamente todo lo contrario, en las que se le da más valor al contenido y esto a veces pues da cierta libertad, evidentemente, libertad con mesura, para acercarnos al contenido del texto por encima de la forma. Usando el lenguaje que se emplea en el mundo de la traducción, pues hablaríamos de traducciones literales formales o de traducciones dinámicas. Y en aquel seminario decíamos que no hay una traducción correcta y el resto son más o menos deficientes o incorrectas. Es decir, que solo se puede traducir correctamente de una manera. Esto no es cierto. Y también hay que decir que no es mejor una traducción formal que una traducción dinámica, ni viceversa. Cada cual será idónea teniendo en cuenta su objetivo, es decir, para quiénes se hace esa traducción. ¿Qué tipo de lectores o qué tipo de oyentes se tiene en mente a la hora de realizar el trabajo? Y llegamos al tercer criterio que mencionamos, que era el estilo. El estilo es un aspecto particularmente importante en la calidad de cualquier traducción. De hecho, la excelencia estilística es quizá el aspecto que más pesa en la aceptación de una traducción. La traducción con un estilo pesado y con un estilo torpe rápidamente es una traducción desechada por el público. En todo caso, se convierte en un texto de consulta, pero poco más. Por el contrario, aquellas que tienen un estilo vivo, aquellas que tienen un estilo dinámico, que están bien redactadas, que han cuidado los elementos tanto escritos como sonoros, son los que cuentan con una mayor aceptación. Y hay diversos niveles. En la mayoría de los idiomas suele establecerse distintos niveles básicos de lengua. Está el nivel coloquial o el popular. Por otro lado, tendríamos el relativamente alto o literario
y en medio de los dos tendríamos el lenguaje común. Pues bien, estos tres niveles suelen ser los que están presentes en nuestras traducciones. En el nivel más coloquial es donde menos traducciones se hacen, hay algunas, lenguaje carcelario, luego traducciones a veces, pues, aunque no son propiamente vulgares, ni mucho menos, pero traducciones pensadas para personas que tienen un nivel de conocimiento de la lengua más bajito, pero no, la mayoría de las traducciones se establecen en los niveles de un lenguaje común o un lenguaje literario medio alto. Y hablamos también en este apartado de palabras malsonantes que aparecen en la Biblia y cómo se tratan en las traducciones contemporáneas, y lo mismo con conceptos que son tabú culturales, tanto en nuestra cultura o en las culturas, y hablo en plural, que encontramos en los textos bíblicos. Y muy brevemente, y aquí tuvimos que dejarlo porque ya el tiempo lo habíamos agotado sobradamente, hablamos de la musicalidad poética de la Biblia, porque esa también juega un papel importante en las traducciones contemporáneas de la Biblia. Recordemos que la Biblia no es solo contenido, no es solo mensaje, también es forma. La forma no es un ropaje superfluo en ningún caso para transmitir el mensaje de Dios. Y si no sé si llegamos a hablar, pero mencionamos o quisimos mencionar, yo creo, al profesor Luis Alonso Shekel, que él decía que la Biblia es verdad poética, pero también es poesía divina. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de traducir. Luis, no sé si he hecho un buen resumen de lo que hablamos el otro día. Bueno, lo has hecho perfecto, ¿no? Yo creo que has condensado muy bien todo lo que hablamos el otro día. Es muy importante recalcar, me parece a mí, como lo has dicho ya, pero no puedo resistir el volverlo a recalcar, que lo importante cuando se hace una traducción es que el lector final pueda entenderla. Eso por encima de todo, ¿no? Entonces, eso obliga a tener un estilo, obliga a buscar un lenguaje adecuado, un lenguaje idóneo para que el lector final y para que él pueda asimilar, entender ese mensaje, ¿no? Entonces yo creo que has hecho un resumen perfecto. Así que podemos continuar aquí. Perfecto. A mí hay una cosa que el otro día me hubiese gustado mencionar y lo que he dicho antes no fue posible, que es la oralidad. Y permitidme que lo explique. Hoy cualquier persona puede adquirir una Biblia y además adquirirla a un precio económico. Puede adquirirla y puede leerla. Es más, ni siquiera hace falta comprarla. Hoy puedes consultar o incluso descargar de Internet muchísimas versiones y traducciones de la Biblia. Pero el acto de leer normalmente es un acto privado. Esto no quiere decir que no leamos públicamente la Biblia en la iglesia o que lo leamos en familia o que leamos con los vecinos, pero normalmente el uso que le damos a nuestra Biblia o que hacemos con nuestra Biblia es un uso privado. Pero al leer la Biblia de este modo, hacemos que pierda parte de su carácter oral y auditivo. Y este carácter especial que tuvo siempre el texto bíblico se atenúa o incluso puede llegar a perderse. Porque hemos de tener en cuenta que la Biblia no fue escrita para ser leída en privado y en voz baja. Si no recordemos, ¿no?, lo que nos enseña el libro de Apocalipsis. Al comienzo dice, el que lee y los que oyen. Y todos recordamos aquel texto de la fe viene por el oír, pero ¿el oír qué? La palabra de Dios. No dice el leer la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que repito, la Biblia no fue escrita para ser leída en privado y en voz baja, sino que lo fue para ser proclamada en voz alta y acompañada incluso de una salmodia en la asamblea litúrgica. Dicho de otro modo, la Biblia, y más concretamente el Antiguo Testamento, está escrito para ser recitado, incluso cantado. Y ahí tenemos a los masoretas, y tú, Luis, de esto sabes mucho, ya se ocuparon de incluir sus anotaciones de cantilación, ¿verdad? El problema es que hemos perdido la partitura y no sabemos cómo cantaban, ¿no? Pero esto hay que tenerlo muy presente en el proceso de traducir la Biblia. Por eso en los equipos de traducción de sociedades bíblicas, que son los que yo mejor conozco, solemos contar con la participación de poetas y de músicos para que traten de dar forma poética y musical, sin modificar el texto, evidentemente, en aquellas partes que así lo exigen. Y quiero decir otra cosa. Es muy importante aprender a escuchar el texto bíblico. Lo idóneo sería poder hacerlo en la versión original, ¿verdad?, en hebreo y en griego. Pero si no es posible, entonces es importante contar con buenas traducciones bíblicas que hayan cuidado el precepto oral del texto sagrado. Es decir, si tomamos una Biblia, la lees para ti y te cuesta entender la redacción básica,
No estoy hablando del contenido. Imagínate qué van a entender los que tengan que oírla desde los bancos de la iglesia, a veces con una acústica penosa. Es importante cuidar la percepción oral. Y esto atañe a la musicalidad, esto atañe al ritmo, a los silencios, a la extensión de las frases, a los diálogos, etc. Pero tan importante como esto que acabo de señalar es leer bien el texto bíblico. Algo que no siempre se consigue, ni en la lectura privada, ni en la lectura cúltica. Por mi trabajo, tengo oportunidad de escuchar a muchas personas leer públicamente la Biblia en la iglesia. Y confirmo que es muy importante leer la Biblia, leerla en alto y leerla bien. Primero, porque se entiende mejor. Segundo, porque permite una mejor apreciación de las cualidades literarias y rítmicas. Se percibe mejor los matices del significado y de algún modo nos hace sentir comunidad, pero una comunidad más que oyente, una comunidad adorante en ese preciso momento. Pero a veces la lectura pública del texto bíblico es tan deficiente que a duras penas logramos entender su sentido más básico. Hay que invertir tiempo y esfuerzo en formar a los lectores en general, pero especialmente a los que leen la Biblia de forma pública en nuestros cultos. Si no, todo el esfuerzo que hacemos desde los equipos de traducción por conseguir un texto que fluya con belleza poética, con musicalidad, cuando el texto así lo exige, evidentemente, si no lo hacemos así, se pierde con lecturas calamitosas. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, además, mira, me estaba acordando, según estabas hablando, estaba recordando lo que tú decías de la lectura en voz alta, ¿no? Y estaba recordando el Salmo 1, donde comienza el Salterio, donde dice y medita en ella, refiriéndose a la ley, a la palabra en un sentido general, al menos al Antiguo Testamento, en ella de día y de noche. Y ese término meditar es un término en el hebreo que tiene un sentido de emitir ruido con la garganta, como susurrar, que es, por otro lado, lo que hacían, incluso hacen los rabinos hoy cuando leen. Es decir, la necesidad de que al leer el texto en voz audible, el texto entra de otra manera en nuestra mente, entra también en nuestro sentir, en nuestro corazón, ¿no? Entonces, la importancia de leer el texto en voz alta, incluso para uno mismo a veces, es una práctica muy interesante, y que, claro, que ese texto esté escrito tratando de conservar esos parámetros, en el caso de la poesía, poéticos, en el caso de la narrativa, pues los típicos de la narrativa, pero que sea entendible, ¿no? Pero me llama mucho la atención, ¿no? Que uno piensa, voy a leer la Biblia, y piensa, se pone sus gafas, como acabo de hacer yo, coge su Biblia, por supuesto, Reina Valera 2020, coge su Biblia y se pone a leer la Biblia. Y lo hace en silencio. Y casi la propia Biblia nos está recomendando que la lectura que hacemos del texto sea audible para nosotros también. Y a mí esto me resulta muy interesante, ¿no? Y es verdad que el trabajo que hacen los equipos de traducción, ¿no? No solamente lo hacen pensando en que el lector vaya a leer en su casa la Biblia, sino que también se hace pensando en esa lectura pública que se hace en las iglesias, ¿no? Entonces, me parece que este es un tema muy importante. Y también teniendo en cuenta lo que tú has mencionado antes, ¿no? Que estamos ante un texto que principalmente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, en el caso de los Evangelios, ha tenido mucho que ver la oralidad, cómo se ha transmitido por la voz, para que otros lo escucharan, ¿no? Entonces, este es un detalle muy importante. Me parece excepcional todo. Sí, yo desde aquí recomiendo que hay muchas páginas en Internet donde puedes escuchar el audio de lectura de textos hebreos, hechos además por rabinos, que mantienen eso que tú decías, todas esas características en la pronunciación. Y aunque no entendamos lo que están diciendo, pero podemos percibir ciertas cosas que sería imposible de explicar de otra manera. Entonces, animo, porque bueno, hay muchísimas, no hace falta que mencionemos, que escuchen esos textos, tanto en griego como en hebreo, y los disfruten, repito, aunque no se entienda nada, pero solo la sonoridad ya nos dice bastante. Si te parece, para que no nos pase como el otro día y que podamos cumplir con los 5 puntos que recomendamos, pasamos al siguiente. Serían las cuestiones relativas al formato. En las discusiones en torno a la calidad de la traducción se suele olvidar completamente el asunto del formato. No sé si, pero yo creo que estáis de acuerdo conmigo. Muchas veces no somos conscientes de lo importante que son cosas como, por ejemplo, la división de la Biblia en párrafos.
Esto es lo que nos permite a los lectores que reconozcamos los límites de los discursos. Pensemos que los textos originales no tenían esas divisiones. Y hoy nosotros tenemos los textos divididos, además los tenemos colocados de forma que ya no están diciendo si es un texto narrativo, si es un texto poético. Bueno, pues esta es una de esas peculiaridades en el formato. Pero hay más. El tipo de letra. El tipo de letra es muy importante, que sean letras legibles, que sean letras claras, el tamaño de la letra. Uno de los grandes problemas que tenemos es que a veces llegan las personas a las librerías y dicen, quiero una Biblia con letra grande, pero un tamaño pequeño. Eso es muy difícil de conseguir. Si quieres un tamaño de letra grande, exige Biblias normalmente de tamaño grande, aunque se han conseguido grandes logros y puedes conseguir letras bastante legibles con unos formatos, unos tamaños muy, muy adecuados. Luego el papel también juega un papel muy importante. Un papel ni muy fino, ni muy gordo, ni muy rugoso, ni muy áspero. Con un blanco que no deslumbre, pero tampoco que nos dificulte a la hora de leer. O el tipo de encuadernación. Si tú quieres que una Biblia te dure bastante tiempo, conviene que sea una Biblia que los cuadernillos estén cosidos, que no estén pegados. Hombre, las Biblias con cuadernillos pegados duran, pero su duración es menor que las Biblias que tienen la encuadernación, pues está cosida. Otro de los aspectos que a veces no se tienen en cuenta, pero que también son muy relevantes, que son los espacios en blanco, esos espacios que hay alrededor de los textos. Ahora, desgraciadamente, estoy dándome cuenta que hay muchas editoriales que con el fin de abaratar el precio, el producto final de sus libros, cada vez están ocupando más los márgenes, esos blancos que aparecen en los laterales de los textos, los ocupan con texto. Con lo cual, muchas veces lo que hacen es recargar el texto y la página, cuando la estás mirando, ya de primera te agobia, porque hay mucho texto y muy poco espacio en blanco. Pues los equilibrios entre página en blanco y texto impreso son muy importantes. No sé, ¿qué más puedo mencionar? Los pasajes poéticos, lo dije antes, cómo están colocados. No sé, Luis, si tú piensas en algunas características más que tengan que ver con el formato y que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir una Biblia. Bueno, depende un poco también. Las Biblias mantienen el formato que tienen, también depende si son Biblias de estudio, si no son Biblias de estudio, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A veces ves a la gente en las iglesias y en los sitios con Biblias que son descomunales, ¿no? Porque son de estudio con sus notas. Entonces yo creo que es conveniente dentro del uso de la Biblia tener diferentes Biblias en diferentes formatos. Es decir, sería una invitación. Yo tenía una práctica hasta hace unos años. Hasta hace unos años mi práctica era que cada año yo cambiaba de Biblia. Es decir, no compraba, algunas sí que eran encuadernadas de forma especial y tal y cual, pero compraba cosas bastante corrientes con el sentido de decir, bueno, vamos a ver, este año vamos a leer esta Biblia o este texto, esta versión o esta revisión o incluso algunas de estudio también y vamos a cambiar, ¿no? Y claro, puedes apreciar lo que estamos diciendo, ¿no? La Biblia de estudio es para una cosa, la Biblia para estar en la iglesia es otro tipo de Biblia, el que normalmente se debe usar. Incluso cuando regalamos una Biblia, dependiendo la persona en la que estemos pensando, buscamos un formato o buscamos otro, ¿no? Es fundamental la claridad de la letra. La claridad de la letra es fundamental, ¿no? Hoy ya, con la impresión que existe y con los diseños y la gente que trabaja en el tipo de fuentes que se emplean en las Biblias, se consiguen letras que no son de grandes tamaños, pero que tienen gran claridad para poderla leer, ¿no? Quizás por la separación entre las propias letras, etcétera, etcétera. Es muy importante adecuar aquello para lo que vas a usar esa Biblia, para estar de acuerdo con el formato que vas a utilizar, ¿no? Con notas al margen, a pie de página, ¿no? Bueno, esto es algo que no todo el mundo le gusta, ¿no? Pero existen las Biblias con las notas a pie de página y notas de estudio, que también hay que valorarlas, ¿no? Como tal, ¿no? No sé si quieres seguir hablando del tipo de Biblias que tenemos, por ejemplo. No, yo te haría una pregunta, porque ya que has hablado de ello, ¿todas las Biblias de estudios son iguales? Quiero decir, ¿todo tipo de notas son del mismo tipo o hay diferencias? No, hay una gran diferencia, ¿no? Es decir, yo creo que las Biblias de estudio deberían dedicarse, es mi opinión personal, a simplemente poner notas de tipo lingüístico, de tipo textual, incluso de tipo geográfico o arqueológico.
Cuando yo me encuentro con Biblias con notas de tipo doctrinal, pues no me gustan normalmente, no me gustan porque creo que la palabra hay que tomarla como está, ¿no? Y bueno, y las doctrinas nos las da la palabra, no nosotros creamos doctrinas con la palabra, es diferente, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que las notas, si es una Biblia de estudio, sean notas realmente de estudio. A las otras Biblias habría que llamarlas Biblias doctrinales, me atrevería casi a decir, porque depende de qué tipo de tendencia tú compres una Biblia realizada por fulano o por mengano o por tal institución, con notas doctrinales va a seguir una corriente o va a seguir otra. Entonces yo creo que eso no es correcto. Yo creo que hay que tener Biblias de estudio con notas lingüísticas, textuales, en cuanto a manuscritos, puede ser interesante, geográficas, ¿no? La geografía bíblica tiene una gran importancia para entender el texto bíblico y muchas veces simplemente nos centramos con los 4 mapas y poco más, ¿no? También está bien tener notas geográficas. Incluso alguna nota arqueológica tampoco está mal, ¿no? Pero punto, algo que no afecta en el pensamiento de la persona cuando está leyendo el texto. Para mí eso es muy importante en una Biblia. Entonces yo haría esa diferencia. Esa sería una Biblia de estudio. Esa sería una Biblia de estudio. Lo otro, no sé si lo llamaría Biblia doctrinal. No sé si puedo llamarlo así, ¿no? Y dependiendo de quién, pues ese es el aire, ¿no? Que va a tener. O confesional, no sé. Sí, estoy de acuerdo contigo. Además, pensemos que quizá por reacción hacia lo que o cómo se han editado las Biblias que antes llamábamos católicas, que venían acompañadas de unas notas de estudio que sí que estaban marcadas por el magisterio de la Iglesia Católica, y muy respetable, por supuesto, pues digo que como reacción a eso, la mayoría de las traducciones y las Biblias evangélicas no tenían notas, pero eso más o menos a mediados del siglo pasado empezó a cambiar. Y cambió en esa doble línea en la que tú estás diciendo. Unas Biblias de estudio en las que yo las llamo formativas o informativas, porque lo que hacen es aclarar aspectos históricos, literarios, geográficos, como tú decías, de usos, de costumbres, incluso de variantes textuales, de las que el otro día tuvimos ocasión de hablar. El problema son las otras, las Biblias confesionales, que además a veces dan pie a una cierta confusión. Y es que como la base textual que ofrecen normalmente es Reina Valera, en el caso de España, Reina Valera, algunas personas piensan que son los propios traductores o las propias instituciones que hacen la traducción Reina Valera los que han hecho esas Biblias confesionales. Y eso no es verdad. Utilizan como plataforma, como base, una traducción, normalmente, repito, Reina Valera, aunque hay otras, y luego lo que hace es añadir los comentarios que tienen que ver con la inspiración, la interpretación de, además son acompañados de nombres concretos o escuelas concretas o personajes concretos. Y muchas veces el nombre de esa persona o de esa escuela es más grande que el propio nombre de la propia Biblia. Pero sí, es verdad que esto es un hecho que existe. Por eso hoy encontraremos en nuestra librería habitual Biblias dogmáticas, como tú las llamabas, y Biblias de estudio, pero con esas notas que no explicas ni aclaras ni tienes que dar la interpretación de los textos bíblicos porque eso no le corresponde ni a los equipos de traducción ni de edición de las Biblias, al menos las que hacemos en Sociedad Bíblica. Otro de los elementos importantes en el ámbito del formato de las Biblias son los glosarios, que a veces no les damos el valor que tienen y son muy importantes porque explican términos que son difíciles. Pensemos en aquellas personas que de pronto se encuentran con su Biblia y encuentran términos como justificación o términos como, no sé, circuncisión o cosas así y no saben qué significa y bueno, pues ahí tienen un buen recurso para poder encontrar un primer significado y luego seguir avanzando. Y luego también las referencias cruzadas, que son una auténtica locura. Locura para el que tiene que hacerlas. Y locuras, y ahí sí que pienso en nuestra querida Damaris, que está revisando referencias cruzadas y es un trabajo arduo el comparar esos textos, esta cita la encontramos en otro sitio o quizá esta palabra hace referencia a otro pasaje y son trabajos arduos que a veces no colocamos en su justa medida y el valor que tienen y el trabajazo que lleva a poder hacerlas. Y lo mismo ocurre con la tabla de medidas, de pesas, de volúmenes, todo aquello que es verdad, y ya en algún seminario hablamos de ello, que la tendencia actual es a adaptar a las medidas contemporáneas, estas que aparecen en los textos bíblicos y que nos pillan muy lejanas, los codos, los pies y, bueno, y otros tipo de medidas. Hoy lo que hace ya es adaptarlo, lo cual permite o clarifica de primeras el texto bíblico. Y los mapas,
también en la línea de lo que tú decías antes. ¿Cuántas veces leemos Beersheba o Betel? Pero luego dices, ¿dónde está esto? Y nos cuesta situarlo dentro del mapa. Y a veces saber dónde están las ciudades o dónde están las montañas o dónde están los ríos nos ayuda a hacernos una mejor idea y comprender mejor los textos bíblicos. Y luego también otras herramientas muy útiles son las concordancias para buscar pasajes. A veces recuerdas una palabra de un versículo, pero no sabes dónde está y echas mano de la concordancia y en un momento pues te remite al texto que estás buscando. Pero yo me permitiría hacerte otra pregunta, Luis. ¿Qué piensas de esas Biblias en las que aparecen las palabras atribuidas a Jesús? Normalmente aparecen en color rojo. Bueno, esto es muy personal, ¿no? Nosotros sí que trabajamos algo, también publicamos algunas Biblias así a mí no me gustan, pero entiendo que, bueno, que es una forma que pretende también ayudar al lector a encontrar esos textos, ¿no? En los que están el Señor Jesús pues habló, ¿no? Que han quedado ahora ahí reflejados, ¿no? Yo la verdad es que soy en general muy parco para esto de las Biblias. A mí me gustan, soy de la vieja escuela, a mí me gustan las Biblias con muy pocas cosas, realmente, ¿no? Me gustan con muy poquitas cosas, ¿no? Y con las referencias de los versículos, la concordancia, sí, mira, la concordancia es tan útil que sí que la aprecio, ¿no? Bueno, no tengo mayor, no es algo que me agrade de forma especial, es decir, pero quizás es algo muy personal, ¿no? El tema ese. Pero mira, tu respuesta la agradezco, esa sinceridad, porque eso también denota la forma en la que hacemos las cosas en sociedad bíblica, que no nos dejamos llevar por nuestros gustos personales. Entendemos que hay personas que les gusta y hacemos ediciones con esas citas en rojo y otras que no. No hemos llegado, y creo que nunca llegaremos, a lo que hacen otras ediciones en las que no solamente mencionan, o sea, citan en distintos colores palabras de Jesús, sino que también lo hacen por temáticas teológicas. Cuando son textos de esperanza están en verde, cuando son textos en alusión a la muerte de Jesús en rojo, y así, y al final te encuentras una Biblia pues eso, lleno de colores, intentando pues reorganizar temáticamente los distintos aspectos teológicos que encontramos en la Biblia. Como digo, hasta ahí no llegamos, pero sí que tenemos Biblias, la oferta es múltiple y variada. Y si te parece, entramos ya en el quinto y último punto. Y Vale. aquí tengo que explicarlo porque esto es culpa mía, para mal y para mal. No digo que sea para bien, directamente para mal en ambos casos. Yo lo llamo la marca. Cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y qué Biblia me tengo que comprar? Yo le digo, ten en cuenta la marca. En cuestiones como los yogures, como las galletas, como los electrodomésticos, bueno, a veces es recomendable optar por la marca blanca, porque suele ser el mismo fabricante el que ofrece básicamente el mismo producto, pero un precio más barato. Cambia la marca, pero es lo mismo, pero el precio es más barato. Pero en el caso de la Biblia, cuidado con las marcas blancas. Es mejor irse a las marcas de confianza. ¿Y a qué me refiero con lo de marca de confianza? A que a la hora de adquirir una Biblia tengamos en cuenta qué organismos, qué agencias, qué entidad de traducción avala ese trabajo. Hay que valorar tanto el cómo se ha hecho la traducción como quiénes han hecho esa traducción. Porque esto de traducir la Biblia, como venimos diciendo desde hace ya tiempo en estos seminarios, no es el trabajo de un llanero solitario. Alguien que en su soledad, en su mismidad, hace todo el trabajo. Eso ya no se hace así, desde el siglo XVI. Desde hace muchos años, los trabajos de traducción bíblica que merecen respeto, que merecen reconocimiento, son aquellos que se hacen en equipo, contando con un buen sistema también de control de calidad. O sea, no solamente es revisar el estilo, revisar la traducción, revisar que está bien en un buen castellano, si estamos hablando del castellano, no, un buen sistema, un buen control de calidad. Por eso, y ahora me mojo, yo recelo de aquellas traducciones, por un lado las personalistas, las que hace una persona sola, las que hace una entidad, las que hace que aparezca el nombre del individuo que ha hecho la traducción en primera persona y en la primera página. Porque es curioso el contraste, porque las traducciones protestantes no suelen dar a conocer el nombre de los que conforman los equipos de traducción. Esta información no es que sea oculta y privada y cerrada para todo el mundo, pero no se ofrece habitualmente.
porque no interesa, interesa quién es la institución que ha sacado esa traducción. Si es Sociedad Bíblica, es Sociedad Bíblica quien hace el trabajo. Lo bueno y lo malo es para Sociedad Bíblica, no para el nombre de los traductores. Y yo también recelo igualmente de aquellas traducciones que se realizan en ambientes muy cerrados denominacionalmente, algunos incluso me atrevería a decir casi sectarios, sin ningún tipo de control de calidad externo. Más preocupados en demostrar muchas veces la ortodoxia de su dogmática que lo que realmente dicen los textos bíblicos. Y me consta que muchas veces tuercen y retuercen el brazo del texto para hacerle decir lo que el texto no está diciendo. Y todos seguro que tenemos en mente algún tipo de traducción de ese tipo. Y lo digo una vez más, traducir la Biblia es un trabajo muy serio, que exige mucha responsabilidad, mucha preparación, disciplina y honestidad. Y a veces se exige tener los oídos taponados un poquito, porque te van a caer críticas y muchas de ellas justificadas. Y yo diría, y bienvenidas, si con ello mejoramos el trabajo realizado. A mí no hay cosa que más me guste cuando hemos acabado una traducción y ya está en el mercado en uso público, cuando recibo cartas de personas que han leído el texto y me dicen, oye, yo creo que esto está mal, esto a mí no me suena bien, y ves la honestidad que hay detrás de esas preguntas, y si encima tienen razón, mejor, porque esa persona ha detectado una errata, ha encontrado algo que está mal y se puede mejorar. Pero otras veces las críticas son fruto de la ignorancia y a veces de oscuras inclinaciones que no son precisamente académicas. Por eso en esos casos lo mejor es taparse un poco los oídos y seguir adelante con el trabajo. No sé si, Luis, estás de acuerdo con mi forma de entender esto. Sí, sí, sí. No, además me gustaría poner un ejemplo, ¿no? Es decir, acabamos de terminar una revisión en la que tú has estado trabajando, ¿no? Y con más gente, con todo el equipo que ha trabajado, Reina Valera 2020. Y el ejemplo es que la revisión que va a la base textual Reina Valera, quiero hacer este énfasis, es decir, vuelve a la Biblia del Oso en un sentido, a consultar, a ver cómo tradujo Casiodoro de Reina ciertos conceptos, ciertos textos, manteniendo esa base textual. No está realizada sobre una base textual crítica. Quiero señalarlo también. Y sabemos que este texto, por ejemplo, pues iba a ser Reina Valera 2017 y ha sido Reina Valera 2020. ¿Por qué? Bueno, pues porque un trabajo de revisión como este, ya no solo de traducción, este es de revisión, quieres hacerlo lo mejor posible. Entonces el equipo trabaja, se lee, se vuelve a modificar. Esto no está bien, hay que rectificar esto, hay que volver a darle una vuelta aquí, a tal. Entonces, no es fácil, ¿no? No es fácil. Lo que tú decías del control de calidad es muy importante, porque no estamos traduciendo cualquier cosa, no estamos revisando cualquier cosa, estamos con la Biblia. Y es un texto que va a ser leído por miles de personas. Entonces hay que ser muy serios con el trabajo que se está haciendo, ¿no? Y cuando yo he llegado a Sociedad Bíblica, yo no tenía ni idea del esfuerzo que suponía para un equipo de traductores este trabajo. Pero ahora sí que me doy cuenta. Y me doy cuenta de la seriedad con la que se hace y la fidelidad que se trata de buscar siempre a la hora de hacerlo, ¿no? Que sea un trabajo serio y que sea un trabajo de calidad, ¿no? Entonces, efectivamente, Sociedad Bíblica es un sello de calidad. Es un sello de calidad. Es decir, 185 años en España, presente, en el caso de España, traduciendo la Biblia y produciendo la Biblia y revisando la Biblia. Entonces, yo creo que ese es un sello de calidad. No somos una editorial, por ejemplo, que coge el texto de Reina Valera del 60 y hace su Biblia y pone... No, 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 no. Nosotros traducimos la Biblia como seña de identidad, ¿no? Y lo llevamos haciendo en España 185 años. Y en el mundo, pues desde 1804, que se creó la primera sociedad bíblica, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Entonces yo creo que eso da una garantía, ¿no? Y da una seriedad también, ¿no? No nos vale cualquier cosa, desde luego. Entonces me parece muy interesante esto y señalar que siempre hay un equipo de gente, precisamente para no centrar en una persona. Me parece muy acertado lo que has dicho de que nunca aparece en el nombre de los traductores, sino que ni de los que han estado revisando el texto o el estilo, sino que aparece la entidad como responsable, para bien o para mal, porque esto, bueno, también protege a las personas que trabajan y da esa garantía, ¿no? Es decir, somos nosotros, no es alguien que ha surgido por ahí y ha hecho una traducción, es Sociedad Bíblica, ¿no?
Entonces es muy importante. Y el trabajo del equipo de revisores, a veces por una revisión o una traducción pasan muchos revisores porque unos la comienzan, no están luego, siguen otros. Es decir, es un trabajo muy importante, ¿no? Así que yo creo que es digno reconocer el trabajo que es digno señalar lo importante de buscar una confianza cuando uno coge una Biblia en sus manos. Pues como veis, todos aquellos que nos estáis siguiendo, responder a la pregunta de cuál es la mejor traducción de la Biblia no es fácil. Y vamos a ir ya acabando para dar tiempo a responder a las preguntas que nos están llegando, pero sí que me gustaría decir que, simplificando mucho, ¿no? Después de todo lo que hemos dicho en estos 2 días de seminario, la mejor traducción yo creo que es aquella que no lo parece. Sin embargo, es claro que no se debe intentar que la Biblia suene como el periódico de la mañana, pero ni puede sonarte como un texto de hace 3000 años, ni puede sonarte como un texto que ha escrito alguien vulgarmente hace 15 días, ¿no? Después de esto que hemos dicho, ya podemos empezar a intuir que no hay traducción del texto de la Sagrada Escritura que pueda considerarse como la traducción. O sea, la traducción que convierte en inútiles todas las demás. Ninguna traducción es capaz de reproducir en un idioma contemporáneo la riqueza de matices, de detalles que hay en el texto original. Ninguna traducción. No hay una traducción perfecta. Y a esto hay que decir una segunda cosa. Ninguna traducción es el texto original. La afirmación es demasiado evidente para tener que demostrarlo. Sin embargo, los que leemos la Biblia en una traducción no siempre tenemos en cuenta lo suficiente esta afirmación. Por eso conviene que evitemos siempre que podamos tomar una traducción como la absoluta, por mucho que nos guste a nosotros. Pero cuidado, porque si hacemos eso y la convertimos en la traducción absoluta, la convertimos en vara de medir y de valorar al resto de traducciones. Y con eso solo conseguiremos tener una idea distorsionada de la realidad. A la vieja pregunta de si una traducción es correcta, yo siempre respondo con otra pregunta. ¿Para quién? Una traducción será correcta en la medida en la que el lector medio al que va destinada sea capaz de leerla, de escucharla y de has dado en el clavo. Si no lo consigues, esa traducción no es adecuada. No digo que no sea correcta, no es adecuada. Esta es un poco mi conclusión. No sé si, Luis, tienes alguna cosa más que decir antes de dar paso a las preguntas que nos van llegando. No, me parece muy, muy acertado toda la forma que has tenido de concluir, ¿no? Es decir, no hay una traducción que marque la norma, no la hay. Y hemos hecho mucho énfasis en que las traducciones, y creo que en otro seminario creo que lo expresamos de esa manera, ¿no? Incluso cada generación tiene que tener su revisión o su traducción de la Biblia por muchos motivos, de cambio idiomático, cambio de reglas gramaticales, el uso, para que esa generación pueda ser también alcanzada y pueda conocer el mensaje, ¿no? ¿Qué traducción es mejor? ¿La Biblia del oso o Reina Valera 2020? Bueno, para esta generación probablemente sea Reina Valera 2020 porque la pueden entender, cosa que no podrían hacer con la Biblia del oso. O les costaría mucho entenderla, ¿no? Porque es un castellano del siglo XVI. Entonces, yo creo que traducción o revisión no hay ninguna que podamos decir, esta es la definitiva, porque no existe la definitiva. Y tú has mencionado algo que también ya dijimos en su momento, y como tampoco contamos con ningún texto original como tal, sí que contamos con miles de copias, lo cual nos da una gran fiabilidad del texto, pero no es el documento original. Entonces, tampoco podemos decir, esta es la definitiva, ¿no? Entonces, bueno, yo animo a que la gente lea diferentes traducciones, a que use diferentes textos para su ámbito privado, para el ámbito público, para su devocional, para diferentes cosas, ¿no? Porque yo creo que eso es importante, porque eso enriquece, ¿no? Eso enriquece mucho, ¿no? En Sociedad Bíblica, pues, hacemos diferentes traducciones. Tenemos nuestra clásica Reina Valera, tenemos otra traducción en un lenguaje mucho más actual, mucho más español la palabra. Estamos trabajando en una traducción en un lenguaje más básico. Bueno, pues hay diferentes gamas y hay más, por supuesto, pero bueno, esas son las nuestras que van con nuestro sello también de calidad. Antes de... Perdona, Luis. No, ya está, estoy acabado. Sí, Sí. Ricardo. No, antes de entrar en las preguntas, yo sé que esto es un poco diferente a lo que hemos hecho.
Les voy a pedir a todos los que nos están siguiendo un pequeño favor. Que respondan a una pregunta. Y es que necesito esas respuestas porque nos van a servir para un futuro seminario, si Dios lo permite. Y yo la pregunta que les haría sería la siguiente. ¿Por qué piensan que no tenemos textos originales de la Biblia? Por favor, me gustaría escuchar sus respuestas. Si esto lo pudiésemos hacer en un taller o en un seminario presencial, es más fácil porque nos veríamos y podríamos recoger esa información. La ventaja que tiene el poder hacerlo de esta forma es que somos muchos más, aunque estemos muy lejos, ¿no? Entonces, yo les agradecería que por favor intente responder a esa pregunta. ¿Por qué creen que no tenemos textos originales de la Biblia? Toda esa información que llegue la voy a utilizar para la preparación de un seminario que tenemos en mente, porque yo creo que es un tema suficientemente interesante e importante para seguir avanzando en el conocimiento y seguir proveyendo herramientas para la investigación y el acercamiento a los textos bíblicos. Y dicho esto, ahora ya sí que pasamos a las preguntas. Como siempre, Luis, tú lo puedes ver, es sobrecogedor ver la cantidad de personas que nos siguen de diferentes lugares. No voy a mencionar porque son muchos los que hay, pero junto con las observaciones y los saludos y los comentarios, pues tenemos, por ejemplo, uno de aquí de Luis Parejo, lo tengo aquí delante, que dice: bendiciones para todos, especialmente para los expositores. ¿Será que pueden hablar un poco de la Reina Valera 2020? Entiendo por la pregunta que está pidiendo que hablemos de 2020. Es decirle, si es así como lo que usted quiere decir, y que yo no lo he entendido bien, es un problema mío, decirle a Luis Parejo que ya hemos tenido algún seminario hablando de Reina Valera 2020. Le animamos a que lo busque en la web de Sociedad Bíblica y ahí podrá pues escuchar las características del trabajo, cómo se hizo el trabajo y ahí podremos incluso ver cómo hemos hecho algunas adaptaciones y por qué las justificamos, pues bien filológicamente, lingüísticamente o como corresponda. A ver, había otra pregunta, Luis, que te he visto por aquí que me gustaría hacerte llegar. Vamos a ver. De Verdad y Vida de Panamá. ¿Cuándo se podría decir tenemos una traducción final de la Biblia? Bueno, esto habría que pensar en la providencia, ¿no? No sabemos los descubrimientos que podamos tener en los años que tengamos por delante, ¿no? No sabemos lo que hará. Lo que sí que es cierto es que, claro, uno de los grandes esfuerzos de los investigadores, ¿no? Los que trabajan con ahora mismo Qumran, que ha sido un poco la gran revolución desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Esos descubrimientos de manuscritos, incluso algunos otros, ¿no? Bueno, ahí los investigadores trabajan tratando de reconstruir un texto que probablemente fue el que sirvió de base, pero nunca estaremos seguros del todo, ¿no? El que sirvió de base para los textos que han llegado hasta nosotros, ¿no? Y cómo han llegado. De tal forma que la crítica textual se encarga de ese tipo de trabajo, de ver qué documento, qué texto podría ser más cercano al supuestamente original. Entonces, es un trabajo de investigación constante, ¿no? En el caso del Antiguo Testamento, pues se lleva años trabajando en una revisión de la Biblia hebraica Stuttgartensia, que era lo que se usaba por todos los equipos de traducción, para una nueva revisión que será la Biblia quinta o quinta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una aportación de manuscritos, hay una aportación de descubrimientos que se van incorporando con sus notas correspondientes que, en teoría, tratan de acercarnos con lo que hoy tenemos hacia lo que pudo ser el texto supuestamente original, que no lo sabemos, ¿no? Pero claro, eso puede cambiar. Es decir, mañana podemos descubrir o se puede descubrir cualquier otro manuscrito que nos acerca todavía más. Entonces estamos en las manos de Dios también. Es decir, yo creo que tenemos la Biblia, el mensaje de la Biblia, independientemente de la base textual. El mensaje de la Biblia es uno. El mensaje de la Biblia no cambia, aunque parte del texto por los diferentes descubrimientos cambie. Es decir, el mensaje es el mismo. Es un mensaje de buenas noticias para el hombre, predicho desde el Antiguo Testamento, cumplido en Jesús, y que ahí está. Es decir, la crítica textual, los descubrimientos de manuscritos nuevos no ponen en duda ni la divinidad de Jesús,
no ponen en duda ni su muerte, ni su resurrección, ni nada parecido. Lo que van aportando es lo que aquellos escritores, aquellos manuscritos fueron recogiendo simplemente. Entonces podemos estar muy tranquilos, podemos estar confiados en la providencia. Yo confiaría en la providencia y quizás, quién sabe, si algún día, y si no, pues será en el cielo, podremos optar a los textos originales, pero hoy en día es algo que no podemos decir. Estoy de acuerdo contigo y además añadiría algo. Tú has hablado de la primera parte, que son las bases de la traducción. Pero yo diría, la traducción final de la Biblia no puede darse nunca en tanto en cuanto las sociedades, las culturas evolucionen y las También. lenguas evolucionen. Es decir, si consideras que hoy hablamos igual que hace 100 años, pues entonces a lo mejor no haría falta una nueva traducción. Si consideras que la forma en la que hoy hablamos no es la misma que la de hace 100 años, entonces sería necesario hacer una nueva, o bien traducción, o una nueva revisión. Si es para coger todos los avances en ciencias bíblicas, sería una nueva traducción. Si es adaptar un texto que ya tenemos, sería una revisión. Una u otra hacen falta siempre porque las lenguas son vehículos vivos, como las culturas y como las personas. Entonces siempre es necesario ese proceso de readaptar, editar, republicar todos los trabajos ya hechos. Incluso ahora esto es más necesario hacerlo cada menos tiempo, probablemente, porque con las comunicaciones, las redes, todo esto en el mundo en el que vivimos, el lenguaje cambia todavía más deprisa. Es decir, el uso de los términos, ciertos términos pasan al desuso de la noche a la mañana y entran en términos nuevos, ¿no? Entonces, quizás es un trabajo constante el que hay que hacer de revisión y de traducción. Por eso a veces la gente pregunta y dice, ¿por qué hay tantas Biblias? ¿Por qué hay tantas Biblias? Y bueno, pues porque la traducción es necesaria, la revisión es necesaria, el lenguaje cambia, el lenguaje es vivo, como tú dices, y hay que adecuar también el texto bíblico a aquel que lo va a leer. Hay diferentes sectores a los cuales va dirigido, como tú también has hablado, de acuerdo al nivel de lenguaje, ¿no? Es algo de lo que creo que en su momento hablamos. No es lo mismo una traducción en un lenguaje clásico como Reina Valera, con una serie de términos, donde son 16.000, 18.000 términos, a una Biblia en lenguaje básico como la que estás trabajando o estamos terminando de trabajar con unos 4.000 y pico términos, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. Por eso es por el nivel de lenguaje, ¿no? Al que va dirigido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... Sí. Luis, otra pregunta de Carlos Samson. ¿Cuándo saldrá la Reina Valera 2020 en la app de YouVersion? Bueno, mira, Carlos, estamos rectificando unas cositas que no estaban bien y estamos desesperados como tú. Queremos que salga cuanto antes. Así que vamos a poner todo el interés para que en breve, lo más breve posible, pueda estar disponible. Supone trabajo, es un trabajo importante para que esté en YouVersion y esté bien, pero esperamos que en breve pueda estar. Estoy aquí revisando preguntas y no sé si me puedes ayudar. Sí, ¿cómo no? ¿Hay escrituras que mencionen los lineamientos de traducción que estén mencionados o son lineamientos de Mira, voy a conocimiento? responder una muy simple. Alguien preguntaba, ¿esa Biblia que tiene detrás de la Biblia del oso es un original? No, no es un original, es un facsímil de la Biblia del oso que realiza... Ahí está la pregunta. Es que la vi antes y me llamó la atención porque hay una cosa que la mayoría de la gente nos fijamos cuando estamos en videoconferencias y es que si alguien tiene libros detrás, miramos los libros. Entonces, Eduardo ha mirado y ha visto este libro. No, esa Biblia del oso es un facsímil de los que realiza Sociedad Bíblica de España y que está, no sé desde qué país me escribes, pero vamos, está disponible en España y en muchos lugares de Hispanoamérica también. Veo aquí una pregunta de Tamar Arenas. Dice, pero esto no era así porque la mayoría de las personas no sabían leer. Supongo que se refiere a esa mención que he hecho del texto está escrito para ser escuchado. Sí, no se contradice, creo, con lo que yo he dicho. Estaba pensado para ser leído porque la inmensa mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. Entonces, era necesario desarrollar técnicas que permitiesen justamente eso, leer, entenderlo y además memorizarlo. Y ahora la pregunta de Tamar Arenas además me sirve para anunciar algo. Todas las preguntas que nos envían no caen en saco roto, o al menos la mayoría.
Nos gustaría responder a todas, pero no podemos. Pero nos tomamos muy en serio el interés y la preocupación de todos aquellos que siguen estos seminarios. Y muestra de ello es que después de cada seminario, Luis y yo mencionamos, hablamos, le damos forma, y esto nos ha llevado a considerar la necesidad de crear un ciclo, y además me atrevo ya también a lanzarlo, pues un poco Sí, para ver vuestra impresión y vuestro interés, un ciclo de conferencias. No sabemos si serán 6, serán 7. Lo que sí sabemos es el título que le podríamos dar, que sería De la arcilla a la Biblia online. Y lo que queremos con ello es hablar un poco de la historia de la transmisión del texto, porque muchas de las preguntas que llegan aquí tienen que ver con cuestiones sobre los orígenes orales de la Biblia, tiene que ver cómo se pusieron por escrito, tiene que ver con las escuelas y los escribas y los rabinos, tiene que ver con, por ejemplo, Qumran, qué aportó Qumran o los manuscritos del Mar Muerto y de otros lugares aledaños a la investigación y al conocimiento de la Biblia, tiene que ver con códices medievales, tiene que ver con la Biblia en las redes sociales. O sea, son preguntas que denotan un interés por todos aquellos que están siguiendo estos seminarios. Y como no queremos dejarlos ahí en el aire, pues hemos pensado en ese seminario o ese ciclo de seminarios que cubrirán pues 6, 7, 8, no sabemos cuántos serán, y ni sabemos las personas que los impartirán. Lo que les aseguramos es que buscaremos a las personas más capaces y adecuadas para poder abordar esos temas. sí, esto es una idea que surgió de nuestras conversaciones y pensamos que puede ser muy bien, ¿no? Porque incluso hablar de cómo evolucionó la escritura, cómo se cambió el soporte de uso y cómo hoy disponemos, de la Biblia a otros muchos niveles. Esto está relacionado con, no solo con el desarrollo del formato, sino que está también relacionado, porque tendremos que entrar a hablar de Qumran, traeremos a alguien a que nos hable algo de Qumran, está relacionado también con cómo esos cambios también han sido fruto del trabajo de otros y de las investigaciones y descubrimientos. El ciclo no será seguido, eso ya aviso. Es decir, nosotros tratamos de compaginar con otros temas, entonces lo que sí que tendremos será al menos uno de los seminarios que tengamos al mes, de los 2 que solemos tener, irá en torno a este ciclo. Esa es un poco la idea con la que vamos a partir. Bueno, hay muchas preguntas, algunas preguntas nos ponéis entre la espada y la pared. Porque no vamos a hablar ni bien ni mal de ninguna versión. No debemos hacerlo. No deberíamos hacerlo directamente. Entonces hay algunas preguntas que nos preguntáis por versiones. Entonces yo personalmente prefiero no contestar esas preguntas, ni creo que debamos hacerlo, ¿no? Porque no somos, son diferentes traducciones y han seguido su criterio de traducción, su metodología de trabajo. Y creo que en la primera charla que pudimos dar, o el primer seminario, pudimos aclarar también algunos de estos conceptos. No sé si tú quieres responder a alguna de estas preguntas, Ricardo. Sí, hay una que aparece aquí que me parece curiosa. Es de María Edith Moncada y dice, es que se ha movido aquí. En las nuevas traducciones se siguen conservando las partes en arameo, por supuesto. No modificamos ni mutilamos los textos a la hora de traducir. Las partes que nos han llegado en hebreo las traducimos del hebreo, las que están en arameo, que no son muchas, pero hay partes en arameo en el Antiguo Testamento, hacemos la traducción desde el arameo, y las que tenemos en griego las hacemos desde el griego. Así que eso no ha cambiado ni cambiará. Las traducciones bíblicas serán siempre desde las bases bíblicas en lenguas originales. Muy bien. Y yo ya creo que con esto podríamos, antes de que Luis ya cierre el seminario, me gustaría que, aprovechando que está aquí el director de Sociedad Bíblica, que nos hable, porque esta semana estamos de enhorabuena. Tenemos una nueva publicación en una lengua que llevamos muchos años trabajando, que ha costado mucho esfuerzo, y no sé si quieres decir algo. Bueno, esto es el esfuerzo vuestro, porque cuando yo llegué aquí ya llevabais un montón de años trabajando en ello, un equipo, ¿no? Y es la Biblia en asturiano. La Biblia en asturiano que ha quedado además en una encuadernación muy bonita y que dentro de nuestro compromiso, dentro del Estado español de traducir la Biblia a todas las lenguas y los idiomas que se hablan en España, pues estaba este proyecto sin terminar. Teníamos Nuevo Testamento con Salmos y Proverbios
Y por fin, gracias a un esfuerzo de muchísima gente que han trabajado, de Ricardo, que ha estado ahí también, todos los colaboradores en Asturias. También quiero mencionar a José Luis Andaver, porque él ha sido el que comenzó este proyecto hace muchos años y sé que le ha quitado muchas horas de sueño. Y también Damaris en Paratés, es decir, bueno, entonces estamos contentos, ¿no? Porque por fin hemos podido cerrar este proyecto, terminarlo, y creo que ha quedado algo muy, muy bien hecho, muy digno, y se ha hecho con, bueno, pues como se hacen todas las cosas en sociedad bíblica, esperando que sirva para la obra de Dios, ¿no? Porque claro, hay algo que no sé si decirlo, lo voy a decir, porque traducir la Biblia a idiomas o a lenguas minoritarias supone un esfuerzo de trabajo muy importante, un esfuerzo económico muy importante que nunca se recupera. Es decir, que quiero dejar claro que los trabajos que se hacen desde una entidad como Sociedad Bíblica no son lucrativos. Entonces, se hace por amor a la palabra y se hace para servir al pueblo de Dios también. Entonces, esto tengo que decirlo, creo que es digno que lo digamos, ¿no? Hoy recibía un correo, al hilo de esto, ¿no? Hoy recibía un correo de alguien que nos daba las gracias y la enhorabuena por la traducción Reina Valera 2020. Nos daba la enhorabuena porque la estaba leyendo, le estaba gustando mucho, estaba encantado por los cambios gramaticales, por algunos otros cambios, y decía que se respiraba el sabor Reina Valera, según la leía, ¿no? Es decir, que no había perdido ese encanto, ¿no?, que tiene la traducción y revisión Reina Valera, ¿no? Y nos daba las gracias por decir que, bueno, que esto era casi un precio simbólico, vender una Biblia a 5 euros, que era algo simbólico. Y claro, no sé si todavía hay gente que piensa que Sociedad Bíblica es una entidad lucrativa o que piensa lucrarse de la venta de Biblias, pero nosotros traducimos la palabra por amor a la palabra y por amor al Señor. Y la traducimos para que todo el mundo pueda tenerla, ¿no? Entonces, este trabajo del asturiano también ha ido en esa línea. Así que muchas gracias, Ricardo, a ti y a todo el equipo que habéis trabajado en ello. Y por fin tenemos la Biblia en asturiano. Gloria a Dios, qué bueno. Así es. Pues Luis, solamente antes de darte a ti ya paso para que cierres el seminario, dar las gracias a todos aquellos que nos habéis seguido en esta tarde o en esta mañana, depende del lugar donde estéis. Gracias por vuestro interés. Intentamos dar herramientas, intentamos dar lo mejor que tenemos. Y de nuevo, pues eso, gracias. Y Luis, siempre un placer dialogar y charlar contigo sobre todas estas cosas. Muchas gracias, Ricardo, por todo lo que aportas y es un privilegio tenerte con nosotros en Sociedad Bíblica y disfrutar también de todo lo que tú conoces y de tu trabajo como traductor y también como revisor. Bueno, pues anunciar simplemente el siguiente seminario, que Dios mediante será el día 29 de marzo, en principio. Nos gustaría tener alguno antes, pero va a ser un poco complicado. Entonces, el 29 de marzo tendremos con nosotros a Israel Flores hablándonos de hermenéutica bíblica. Israel Flores es el decano del SEUT, Seminario Evangélico Unido de Teología en España. Él es de origen mexicano y tiene varios reconocimientos y un doctorado. Entonces, os animo a que lo tengáis ahí presente. Ya sabéis que podéis manteneros informados a través del canal de YouTube. Si os suscribís es lo mejor, lo más cómodo, y así podéis recibir aviso cada vez que tengamos un seminario. Cualquier información que necesitéis podéis entrar en nuestra página www.sociedadbiblica.org, y si queréis ver también nuestros productos, tenemos una gran cantidad de productos misioneros para poder distribuir de una forma muy económica para que se puedan regalar. Podéis entrar también en nuestra tienda online todobiblia.com. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestra fidelidad y os deseamos lo mejor. Os deseamos que el Señor os bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego.